Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el último capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 17, El amanecer del final, parte 3. Saiko y Byukon habían sido derrotados, por lo que ya no habría alguien que amenazara al mundo, o eso era lo que pensaban. Mientras tanto, a lo lejos del mar, en el laboratorio de Byukon, una voz diría, señal no recibida del código de comprobación de identidad, comenzando programa de liberación de Elementium. En eso, desde uno de los contenedores que estaba ahí, de todos los monstruos que estaban en los grandes contenedores, uno comenzaría a abrir lentamente sus ojos. Mientras tanto, con los chicos, todos estarían en el avión, donde después Takashi diría, así que Byukon les dijo que también tenía un plan, a lo que después Troy diría, así es, pero no sabemos de qué pueda tratarse. En eso Takashi diría, ya veo, a lo que después Mike diría, Takashi tenemos que buscar en su laboratorio, ahí es donde tal vez podamos encontrar alguna pista. En eso Takashi diría, así es, pero no sabemos mucho sobre ese lugar, podría estar lleno de trampas, a lo que después Troy diría, tenemos que arriesgarnos, donde después él diría, bien, iremos hacia ahí. En eso Rei diría, ¿de qué están hablando? A lo que después Takashi diría, creemos que esto aún no termina, así que tenemos que ir a buscar la respuesta a esta incógnita. Ante esto Rei se quedaría impactada. En eso les explicarían a los chicos de lo que les había comentado Byukon, y también les dirían sobre lo que tal vez podría ser su plan, así quedando los chicos muy impactados, por lo que se dirigirían hacia el laboratorio de Byukon. Tiempo después llegarían. En eso Troy diría, ese debe ser, a lo que después Takashi diría, yo iré. En eso Rei le diría, yo iré contigo, es muy peligroso que vayas solo. En eso Troy, Mike y Alice le dirían lo mismo, pero en eso él les diría, solamente iré para investigar, en caso de que haya un problema, se los comunicaré, por lo que los demás con fastidio aceptarían. En eso Takashi saldría del avión, y comenzaría a dirigirse hacia el agua en un vehículo, a lo que después diría, activar modo acuático hiperunidad, activar modo submarino, así entraría al agua, donde después Alice le diría, estás a 500 metros de la costa, así Takashi se dirigiría hacia allá a toda velocidad, donde después llegaría, así él saldría de su vehículo y se adentraría en el laboratorio. En eso él abriría una puerta, y después diría, estoy dentro. En eso Mike le diría, estás en la sala de experimentos de Byukon, estate atento. En eso Takashi diría, afirmativo. En eso él habría visto un artefacto extraño, el cual le llamaría la atención, por lo que lo guardaría, a lo que después se dirigiría con mucha cautela hacia unos contenedores, y en eso él con una luz vería que se tratarían de monstruos, pero él no se inmutaría. En eso él diría, creo que Byukon también estuvo ocupado haciendo a sus propios monstruos. En eso él tomaría un escáner de los contenedores, donde después llegaría a uno el cual le llamaría la atención. En eso él vería que ese contenedor diría, clon número 7, Elementor, donde después lo miraría fijamente y vería que sería diferente a los demás. En eso él se acercaría más, pero en eso Elementor abriría sus ojos, y después Takashi se impactaría, y Elementor rompería el tanque, por lo que Takashi se haría a un lado. En eso Elementor saldría y daría un fuerte rugido, donde después miraría fijamente a Takashi, quien le regresaría la mirada. En eso Mike le diría, ¿qué está pasando Takashi? Donde él le diría, uno de los clones de Byukon salió de su jaula. Ante esto todos estarían impactados, y en eso le dirían que irían a ayudarlo, donde él les diría, que no, que esperaran una señal para destruir el laboratorio. En ese mismo momento Elementor le diría, yo te conozco agente Tox, ahora convertido en el agente Steel. Ante esto Takashi se quedaría impactado, donde después Elementor le diría, también conozco a Makino, Extroyer y en especial a Arma X, así Takashi se quedaría más impactado, donde después Elementor diría, sorprendido, pues no deberías, ya que como sabes soy un clon de Byukon que comparte todos sus recuerdos, los 5 isótopos. A lo que después Takashi preguntaría, ¿los 5 isótopos? A lo que después Elementor le explicaría en qué consistían dichos artefactos y para qué eran. Así Takashi se quedaría impactado, donde después él le diría, no te voy a permitir que lo hagas, yo te detendré. En eso Elementor diría,
No lo creo, a lo que después ahí habría un contenedor de agua, y Elementor pondría su mano en una posición, y después sus núcleos empezarían a brillar, al mismo tiempo que el agua empezaría a salir del contenedor, así Takashi se quedaría impactado, donde después el agua entraría, y en eso Elementor daría un fuerte rugido, al mismo tiempo que su apariencia cambiaba, donde después tendría unas grandes espinas en su espalda, mientras que su composición sería en gran parte de agua, en eso él miraría a Takashi y después diría, agua, en eso él metería su mano en el agua, y un gran látigo sustituiría su mano, donde después él lo comenzaría a atacar, donde Takashi esquivaría sus ataques, a lo que después Elementor vería un tubo enorme, y lo tomaría con su látigo, y en eso se lo arrojaría a Takashi, quien no lo podría esquivar, así recibiéndolo, donde después él quedaría bajo él, y trataría de quitárselo, pero era demasiado pesado, en eso. Elementor se acercaría y después le diría, veamos cuánto tiempo puedes aguantar la respiración, donde Elementor subiría sus manos, y en eso el agua empezaría a subir, a lo que después Elementor diría, parece que sube la marea, pero yo tengo que encontrar mis isótopos, diviértete nadando, donde después se reiría, y en eso se iría de ahí, a lo que después Takashi trataría de quitárselo, pero sería demasiado pesado, mientras que el agua seguiría subiendo, en eso desde él. Avión, todos estarían mirando como el agua estaría subiendo, donde después Rei diría, ¿dónde está Takashi? En eso Mai diría, Takashi ¿estás ahí? Vamos amigo responde, en eso con Takashi él estaría bajo el agua y vería que su comunicador estaría sonando, pero no podría contestarlo, en eso se estaría quedando sin aire, por lo que estaría buscando la manera de salir, y en eso su adrenalina empezaría a aumentar, por lo que recordaría su adrenalina, así lo comenzaría a subir más y más, y después con todas sus fuerzas lograría quitárselo de encima, así él se pondría una máscara por lo que podría respirar mejor, a lo que después él se comunicaría con el avión, y en eso Mai diría ¿estás bien? Creímos que te habíamos perdido, en eso Takashi diría, no hay tiempo de explicaciones, diríjanse hacia mi ubicación, se las enviaré con mi transmisión, en eso Takashi comenzaría a presionar varios botones en su violín, y en eso desde el avión, Mai diría, la tengo. En eso él con el avión se dirigirían hacia donde estaba Takashi, mientras que él empezaría a nadar hacia una salida, pero vería que habrían grandes escombros, por lo que se dirigiría hacia otra, así él golpearía la ventana con fuerza, y la conseguiría abrir, y se daría cuenta que todo el lugar ya estaba bajo el agua, así él comenzaría a nadar hacia la superficie, y después el avión llegaría, en eso Mai diría, ahí está, en eso Troy abriría la compuerta, y después arrojaría una soga que Takashi agarraría, así comenzando a subir, donde después llegaría al avión, en eso todos irían a verlo, a lo que después las chicas le dirían, ¿estás bien? En eso Takashi les diría, si estoy bien, no se preocupen, a lo que después Troy diría, Takashi ¿qué sucedió allá abajo? En eso él diría, esto será difícil de creer, mientras tanto Elementor estaría nadando, y después saldría del agua, y vería a lo lejos al avión, y en eso él diría, nos veremos pronto, a lo que después él se iría de ahí. Mientras tanto en el avión Takashi les habría explicado todo lo que sucedió en el laboratorio, y de igual manera les diría sobre Elementor, así todos se quedarían impactados, sobre todo Troy, Might y Alice, a lo que después Alice diría, un clon de Biocon, con habilidad de controlar el agua, esto es imposible, mientras que Troy diría, pero sobre todo unos artefactos para controlar elementos naturales a semejante manera, eso es una locura, a lo que después Takashi diría, sé que puede sonar extraño, pero es la verdad, a lo que después Mike diría, y tienes razón, a lo que después todos le dirían, ¿de qué estás hablando? En eso él les mostraría un monitor y diría, hace unos momentos, los instrumentos detectaron una señal bastante fuerte de energía, como la del agua en el laboratorio de Biocon, pero esta en las sierras, así todos se quedarían impactados, a lo que después verían la pantalla, y en eso Mike diría, y eso no es todo, otra misma señal fue detectada desde el agua, la cual se está dirigiendo hacia allá, en eso Saeko diría, eso significa que, a lo que después Takashi diría, Elementor va hacia un isótopo, a lo que después Troy y Alice se quedarían más sorprendidos, en eso Takashi diría, debemos dirigirnos hacia allá, a lo que después Maika sentiría su cabeza, y se pondrían en marcha, mientras tanto Elementor llegaría mediante una cascada a una gran montaña, donde después él subiría por ella, y después entraría a
Una cueva subterránea, a lo que después Elementor estaría caminando por esa zona, y después diría, ¿dónde estás? Sé que estás cerca, lo presiento, y en eso él vería una zona y después diría, ahí estás. Mientras tanto desde el avión, Takashi le habría dicho a Mike si podría detectar las otras señales de energía de los demás isótopos, donde él le diría que sí, y que ya los habría encontrado, a lo que después uno estaba en el Amazonas, otro en el Monte Everest, pero el último aún no lo detectaba, a lo que después Takashi diría, bien, tenemos que dividirnos en equipos, yo iré hacia las sierras y detendré a Elementor, Troy, tú y Rika y Beth vayan hacia el Amazonas, Alice, tú junto con Rei y Maggie, diríjanse hacia el Monte Everest, encuentren esos isótopos antes que él, a lo que después todos asentirían su cabeza, y se dirigirían hacia unos aviones más pequeños de la bodega de carga y partirían hacia sus respectivos lugares, mientras tanto, Elementor comenzaría a golpear la tierra, creando así una gran caverna, y después encontraría un contenedor de metal, el cual tomaría y después abriría, en eso dentro de él habría un recipiente, donde después Elementor lo estrellaría en el suelo, y de él saldría un pequeño orbe café con varias piedras a su alrededor, a lo que después Elementor lo tomaría, y en eso él se lo pondría, a lo que después comenzaría a rugir ya que su apariencia estaba cambiando, a una más rocosa, en eso él diría, tierra, así él comenzaría a elevar sus manos, y toda la tierra se empezaría a abrir, mientras que la que se encontraba debajo de él, comenzaría a subir, así él llegaría a la superficie, donde diría, mi poder, se está multiplicando, la tierra se estremece cuando yo lo ordeno, así él comenzaría a mover toda la tierra de esa zona, así provocando varios derrumbes, mientras que los sobrevivientes que estaban ahí, serían aplastados, al igual que los zombies, pero al mismo tiempo. Llegarían los chicos a ese lugar, donde después Mike diría, de acuerdo con la señal, hemos localizado a Elementor, en eso desde el avión lo verían, y después Takashi diría, ahí está, tengo que evitar que se apodere de otro isótopo, a lo que después Mike diría, llegamos muy tarde, su señal es demasiado fuerte para ser solo de uno, ya debió haber tomado el segundo, a lo que después Takashi le diría, ¿tú crees? En eso Elementor los vería, y después diría, así que por fin llegaron. Pero no me detendrán, en eso Elementor tomaría varias rocas gigantes y se las comenzaría a lanzar, en eso Takagi diría, cuidado, así el avión haría maniobras evasivas, y después ella diría, tenemos que subir, a lo que después Takashi diría, háganlo, pero yo voy a bajar, a lo que después Mike asentiría su cabeza, así el avión empezaría a subir, mientras que la compuerta se abriría, al mismo tiempo Takashi comenzaría a correr, y después brincaría del avión, así él se dirigiría hacia donde estaba él, mientras que Elementor le seguiría lanzando rocas, las que él esquivaría, en eso Takashi daría unas vueltas en el aire, y en eso golpearía a Elementor con una patada, así enviándolo a estrellarse contra el suelo, donde después Takashi llegaría, en eso Elementor se levantaría y después miraría furioso a Takashi, y en eso se abalanzaría contra él, a lo que después Takashi de igual manera lo haría, en eso él daría un salto, y al mismo tiempo una patada en él rostro a Elementor, mientras que él se giraría, y después con su mano le daría un fuerte golpe a Takashi el cual él bloquearía, pero al mismo tiempo Elementor le daría otro golpe, pero esta vez le daría de lleno a Takashi, así él retrocedería, mientras que Elementor le daría una patada, así enviándolo a estrellarse con una estructura, mientras que del avión Saeko diría, tenemos que ayudarlo, a lo que después Mike diría, tú y Hirano diríjanse hacia las metralletas, en eso ellos asentirían y después llegarían a donde les dijo Mike, y en eso se quedarían impactados al verlas, pero después las tomarían, en eso comenzarían a disparar, donde Elementor recibiría los disparos, pero no se inmutaría, a lo que después él alzaría varias rocas, y se las lanzaría, y en eso miraría a Takashi, donde después le diría, el poder del Elementium, lo sientes, ¿verdad? A lo que después Takashi se levantaría, y en eso se dirigiría hacia donde estaba él, y le daría una fuerte patada con su adrenalina al 50%, donde después Elementor chocaría con unas estructuras, mientras que los chicos dejarían de disparar, en eso Takashi quedaría frente a Elementor, donde después ambos se mirarían fijamente, y en eso lanzarían un golpe cada uno, así chocando sus puños, y haciendo retumbar todo, donde después Takashi le daría un golpe a Elementor con su pie, y lo enviaría hacia atrás, y después Takashi diría, ¿y tú sentiste eso? A lo que después Elementor se le quedaría mirando, y después
después miraría al avión, y él se reiría, a lo que después daría un fuerte rugido, al mismo tiempo que levantaba las manos, y en eso Hirano diría, ¿qué está haciendo? Donde Mike diría, no lo sé, pero estén atentos, y en eso todo empezaría a temblar, y al mismo tiempo una gran cantidad de rocas estarían elevándose en el aire, donde después todos se quedarían impactados, y después Elementor le diría a Takashi, aún no, pero tú sentirás esto, a lo que después Elementor bajaría sus manos, y las rocas empezarían a caer. Así Takashi y los chicos, empezarían a esquivarlas, mientras que Elementor haría rápidamente un agujero en el suelo, y por él escaparía, donde Takashi se daría cuenta de esto, y después trataría de ir tras él, pero unas rocas le cerrarían el paso, y una caería en el agujero, así tapándolo, a lo que después Mai le diría, Takashi tenemos que irnos, no puedo seguir manteniéndome aquí. En eso Takashi miraría esto con impotencia y después diría, pasa por este lado del cañón, así ellos se dirigirán hacia ese lugar, y después Takashi comenzaría a correr, pero al mismo tiempo una gran avalancha de rocas, debido a las que estaban cayendo, se dirigirían hacia donde estaba él, donde después Takashi brincaría en el avión, y se comenzarían a alejar, mientras veían como la montaña y todas las de su alrededor, se derrumbaban, a lo que después Takashi se enojaría y diría, maldición, mientras tanto con el equipo de Alice, ellas habrían llegado al monte Everest, donde después Rei diría, que se supone que es lo que tenemos que encontrar, donde después Maggie diría, lo mismo pregunto, en eso Alice diría mientras tenía un rastreador en la mano, hasta donde yo sé, se supone que son unos recipientes de metal grandes, y el verdadero premio es lo que está en su interior, vengan por aquí, estamos cerca, en eso ellas se dirigirán con Alice hacia más arriba de la montaña, donde después llegarían hacia donde estaba el isótopo, así las tres se sorprenderían, en eso Rei diría, increíble, ya que estarían viendo un recipiente de metal, el cual estaría flotando, a lo que después Maggie diría, ¿y cómo se supone que lo bajaremos? A lo que después Alice vería que debajo de él habrían una pequeña máquina, y en eso ella presionaría un botón, y el recipiente bajaría, a lo que después Maggie lo tomaría, y en eso Alice se comunicaría con los demás, y después diría, aquí Alice, tenemos el isótopo, pero en eso Mike diría, tengan mucho cuidado chicas, tómenlo y váyanse de ahí, Elementor tiene el segundo isótopo, y derroto a Takashi, y escapo, tal vez se dirija hacia donde están ustedes, ante esto ella se quedaría impactada, pero en eso toda esa montaña empezaría a temblar, a lo que después de un agujero saldría Elementor con su forma de tierra, así dejando sorprendidas a las chicas, a lo que después él las miraría, pero miraría en especial el contenedor, donde después él pondría una sonrisa, y diría, eso que tienen es mío, a lo que después Alice diría, ¿crees que te lo daremos solo porque sí? En eso Elementor daría unos rugidos, y después tomaría unas rocas y se las arrojaría, así las chicas se quedarían impactadas, pero se quitarían de ahí, en eso Alice sacaría unas armas, y después daría un gran salto y le empezaría a disparar, al igual que Maggie y Rei, pero Elementor no se inmutaría, en eso Alice se colocaría detrás de él, y le dispararía, y en eso Elementor le lanzaría un golpe, el cual chocaría con las rocas, y Alice brincaría, al mismo tiempo que le disparaba, en eso Elementor trataría de aplastarla, pero no podría ya que ella se le escaparía, a lo que después Alice diría, Rei vete rápido con el isótopo, pero en eso ella al intentar correr, Elementor subiría una roca, y con la cual la golpearía y después ella chocaría con otra así quedando fuera de combate, y después Maggie diría, no, Rei, así ella iría a auxiliarla, lo que también haría que Alice se distrajera, y Elementor le daría una patada, que la estrellaría contra otra roca, así también quedando herida, a lo que después Elementor tomaría el recipiente, y después lo tomaría y lo rompería, y en eso saldría un pequeño orbe de color blanco, con rastros de aire, y después sus núcleos brillarían de un color blanco, y después él se lo colocaría en su cabeza, y en eso él comenzaría a rugir, y su apariencia cambiaría, y ahora sería de aire, así dejando sorprendidas a las chicas, y después Elementor pondría una sonrisa, y después las miraría y en eso crearía grandes corrientes de aire, y después Elementor se elevaría, y en eso diría, solo me faltan dos, y después se iría volando, y en eso Maggie diría, tenemos que ir rápido al avión, a lo que después Alice se colocaría de pie, al igual que Rei, y Maggie las ayudaría, así se dirigirán al avión, y en eso ella encendería el avión, y se irían de
Ahí, donde después se comunicaría con Mike, y le diría, Elementor tomó el tercer isótopo, y después huyó, apenas logramos salir de los tornados que creo, ante esto Mike y los demás se quedarían impactados, y Takashi diría, maldito Elementor, a lo que después Maggie diría, lo sentimos mucho, no pudimos detenerlo, a lo que después Mike diría, no se preocupen chicas, lo importante es que estén bien, denos sus posiciones, iremos por ustedes, así Maggie les daría su ubicación, y Mike le diría a Troy que tuvieran cuidado. Elementor va hacia allá por el cuarto isótopo, así ellos se quedarían impactados, donde después Troy se los diría a Beth y Rika, las cuales también se impactarían, así ellos estarían volando, y después Beth diría, hace mucho calor, en eso Rika diría, es por los volcanes, géiseres, y magma, pero en eso su avión empezaría a tener complicaciones y después, Troy diría, y mucho viento, pero en eso la ventana se rompería, y el avión empezaría a tener dificultades para mantenerse en el aire, y después Elementor entraría por la ventana, y después diría, ¿dónde está el agente Steel? Ante esto todos estarían impactados, pero Rika y Beth no sabrían de qué estaba hablando, pero Troy sí, a lo que después él le daría una patada a Elementor, pero él simplemente sería atravesado, donde después Troy se quedaría impactado, y en eso Elementor le daría un puñetazo que lo estrellaría con los controles, y en eso Beth iría por él, y después Elementor diría, eso fue un error, a lo que después él saldría, y en eso se dirigiría al motor, y lo estropearía, así los controles fallarían, y empezarían a caer, a lo que después Elementor diría, feliz aterrizaje, tengo que encontrar un isótopo, y en eso se iría volando, a lo que después Rika diría, todos sujétense, en eso se estrellarían, y después comenzarían a desplazarse por toda la Tierra, y después llegaría a un barranco, donde los chicos se sorprenderían, pero Rika conseguiría frenar su avión, así evitarían caer, donde después ellos saldrían del avión, y en eso Troy diría, buen aterrizaje, y en eso Rika diría gracias, a lo que Troy trataría de comunicarse con los demás, pero no podría, en eso Rika diría, espera, el isótopo está cerca, en eso todos mirarían el rastreador, y después dirían, tenemos que dirigirnos rápido, a lo que después Troy diría, bien, en eso él se dirigirá hacia el avión, y sacaría unos vehículos, a lo que después Rika se emocionaría, y se pondrían en marcha, pero al ser dos, Beth iría con Troy, mientras tanto, con Elementor, él llegaría hacia lo que parecía ser una laguna, a lo que después él la miraría, y en eso entraría, cambiando a su forma de agua, y después él empezaría a nadar más adentro, a lo que después él vería que en la zona de abajo habría un pequeño volcán, y en eso él se dirigiría hacia él, en eso llegaría, y después Elementor lo miraría, a lo que después metería su mano en el interior, y en eso sacaría otro recipiente, el cual haría que su núcleo brillara en un color rojo, mientras tanto arriba de esa zona, todo empezaría a temblar, y en eso Elementor saldría del agua con una apariencia completamente diferente, la cual sería en gran parte de fuego, a lo que después Elementor diría, fuego, mientras tanto con el equipo de Troy, ellos se estarían dirigiendo hacia donde estaba el isótopo, pero al ver la señal mezclada con la de Elementor, Rika diría deténganse, a lo que después ellos se detendrían, en eso Troy diría que sucede, en eso ella le mostraría el rastreador, y después el Ibex se impactarían, mientras tanto Elementor se estaría dirigiendo hacia donde estaban ellos, en eso Beth diría, no puede ser, eso significa, a lo que después Troy diría, sí, Elementor tiene el cuarto isótopo, así las chicas se sorprenderían, pero en eso serían rodeados por una gran llamarada de fuego, así dejándolos sorprendidos, y en eso Troy diría, no se separen, pero en eso Elementor saldría de la parte donde habría más fuego, así dejándolos impactados, en eso él les diría, ahora puedo cambiar de formas a lo que yo quiera, tierra, en eso su apariencia sería la de tierra, a lo que después diría, agua, así se transformaría en agua, a lo que después diría, aire, y en eso su apariencia sería la de aire, y por último diría, fuego, así se transformaría en fuego, a lo que después Troy diría, ¿qué es lo que quieres? En eso Elementor diría, lo que yo quiero, no, es lo que la Tierra quiere, ustedes los humanos la han estado matando desde que tomaron el control, pero una vez que yo tenga el último isótopo, tendré el poder de crear el mundo a mi manera, lo haré perfecto, pero primero exterminaré a la raza humana para siempre, ante esto todos estarían impactados, mientras tanto en el avión, Mike estaría analizando lo que había llevado Takashi, y después de unos intentos conseguiría abrirlo, y en eso, vería que se trataría de archivos, y en eso él quedaría
quedaría impactado, ya que vería que eran sobre los planes y experimentos que tenía Biocon, pero en eso también vería que había un video, el cual mostraría a unos científicos experimentando con unos artefactos, los cuales, eran los isótopos, y vería que al mezclarlos, serían poderosos, donde después le introducirían una pequeña parte de un orbe verde, este se haría más poderoso, pero al incluirle una porción más grande esta se haría inestable, y explotaría, así dejándolo sorprendido, pero a la vez él entendería unas cosas. La primera era, por lo visto Elementor no era un ser perfecto, ya que Biocon no tenía contemplada su muerte, por lo que él aún no terminó de perfeccionar a Elementor. La segunda era que si el Elementium era una fuente de poder muy poderosa, él vería impactado que los nanocargadores de Takashi tenían Elementium, por lo cual se lo comunicaría a Takashi, y él le explicaría todo lo que había visto, así todos quedarían impactados. Mientras tanto Elementor diría, pero para eso necesito el quinto isótopo, a lo que después Troy diría, te detendremos antes de que hagas algo de eso. Ante esto Elementor diría, ustedes ni siquiera pueden luchar contra mí, a excepción del agente Steel, a lo que después él diría, esperen, Biocon también quería que destruyera a Saiko, pero ¿por qué? En eso Elementor razonaría eso y se impactaría, a lo que después él diría, entonces, el quinto isótopo está en Atlas, y en eso Rika estaría a punto de disparar, pero Elementor haría una barrera de fuego entre Beth y los demás, así ellos se impactarían, y en eso Elementor estaría a punto de lanzar más fuego, pero vería que del lado de Beth habría una anaconda, por lo que diría, parece que no tendré que destruirlos después de todo, mi amiga se encargará de eso, a lo que después a Beth la atraparía, la comenzaría a apretar, y en eso Troy diría, no Beth, a lo que después Elementor diría, diviértanse con mi mascota, a lo que después se iría. En eso ellos tratarían de ayudar a Beth, pero el fuego sería mucho, y Beth cada vez estaría perdiendo el aire. En eso Troy diría, oh no maldición, y en eso él vería de qué manera podría salvarla, y después vería una rama que era de la que se estaba sosteniendo la anaconda, y en eso él se engancharía de ella, así él saldría del fuego, y llegaría a donde estaban ellos, y en eso la anaconda abriría su boca, y al estar a punto de comérsela, Troy la golpearía con fuerza en la cabeza, y al mismo tiempo ella caería en el fuego, y se empezaría a quemar, y así Beth caería, donde después Troy la tomaría, y le diría, Beth por favor despierta, pero ella no reaccionaría. En eso Troy le daría respiración de boca a boca, y tampoco reaccionaría, por lo que Troy derramaría unas lágrimas, pero después ella reaccionaría, y Troy y Rika se pondrían felices, donde después él le tocaría su rostro a ella, al igual que Beth, pero en eso Rika diría, tenemos que avisarle a Takashi, a lo que después Troy y Beth serían sacados de su pensamiento XD, y después dirían, sí, tenemos que ir. En eso él la cargaría y se dirigirían al avión, a lo que después al llegar Rika trataría de encenderlo, pero vería que no podría. En eso ella revisaría en todos los circuitos y después los acomodaría, así ella haría que el avión funcionara, a lo que después se comunicaría con Takashi y le explicaría todo lo que estaba pasando, a lo que después ellos se quedarían impactados, pero se dirigirían hacia donde estaba lo que quedaba de la base de Atlas. En eso armarían un plan, ya que al ver el video verían que el Elementium haría que los demás isótopos se descontrolaran y deshabilitaran, por lo que si encontraban lo poco que guardó Saiko, podrían usarlo contra Elementor, pero lo que no contarían era que Elementor lo habría encontrado primero. En eso llegarían a la base de Atlas, pero verían que todo estaba hecho un desastre, donde después bajarían, y en eso Shizuka diría, ¿qué es este lugar? A lo que después Mike estaría a punto de contestarle, pero Elementor aparecería, y después diría, un cementerio de máquinas. Ante esto todos se pondrían en guardia, pero Takashi sabría que si estaba cerca de ellos, podrían estar en peligro, por lo que se alejaría. En eso Elementor lo miraría y después lo seguiría, a lo que después Elementor se transformaría en metal, dejando sorprendidos a todos, a lo que después le diría, metal. En eso él con una pistola le empezaría a disparar a Takashi, el cual utilizaría una varilla de metal para evadirlos. En eso Elementor iría tras él, pero Takashi le daría un fuerte golpe con la varilla, así Elementor se enojaría, pero después le daría una fuerte patada, pero Takashi la esquivaría, pero en eso Elementor se transformaría en fuego, y después diría, ya me estoy hartando de jugar contigo, así Takashi se quedaría impactado, y después le diría, ¿de qué estás hablando? Pero en eso Elementor crearía una bola de fuego, y después se la lanzaría, donde Takashi la recibiría de lleno, y se estrellaría contra unas estructuras, así quedando herido, donde después Elementor le diría, encontré un fragmento del Elementium en esta pocilga, ahora te mostraré el verdadero poder de la destrucción. En eso Elementor se transformaría en aire, y después comenzaría a crear un enorme tornado el cual
absorbería una gran parte de los restos de la base de Atlas, mientras que también todo empezaría a temblar, y en el mar grandes tsunamis estaría comenzando a formarse, al igual que los volcanes inactivos del mundo se empezarían a activar, así todos los demás chicos ante esto se impactarían, y después dirían, ¿qué está pasando? Donde Shizuka diría, no lo sé, en eso Mike diría, no es posible, Elementor encontró el pequeño fragmento de Elementium, lo que lo hace demasiado poderoso, pero mientras no consiga el resto, no podremos detenerlo. En eso Saeko diría, tenemos que ayudar a Takashi, donde después Takagi diría, tengo una idea, en eso vería el avión, y después les explicaría su plan, así todos se impactarían, pero al ver que podría ser su única opción, la aceptarían, en eso subirían al avión, mientras que Takashi se levantaría de los escombros y vería a Elementor, el cual estaría creando grandes destrozos en el planeta, y en eso él diría, nada lo para, y lo único que podía ya lo ha consumido, pero en eso él recordaría las palabras de Mike, el Elementium en una gran medida puede hacer que los demás isótopos se descontrolen, así él diría, eso podría ser la única opción, y en eso él vería como los chicos desde el avión estarían disparándole a Elementor, mientras que él los empezaría a atacar, así ellos empezarían a hacer maniobras evasivas, pero empezarían a recibir los escombros que Elementor estaba arrojando, así él diría, esto podría ser mi única oportunidad. En eso él activaría su Baiolin, y después diría, adrenalina activado, donde después él se empezaría a dirigir hacia donde estaba Elementor, donde diría, adrenalina al 25%, donde después él diría activar Tornado Power, y en eso unas botas con llantas aparecerían en sus pies y se dirigiría a toda velocidad por una bajada, en eso su Baiolin diría, adrenalina al 50%, y en eso él llegaría a una rampa, y después diría ataque aéreo, en eso una mochila cohete saldría de su espalda y después él empezaría a volar a toda velocidad hacia arriba del tornado. Y después su Baiolin diría, adrenalina al 70%, y después él llegaría más arriba del tornado y tendría un gran panorama de toda la destrucción que estaba sucediendo, en eso Mike desde el avión esquivaría unos grandes ataques de roca y fuego, al igual que trataría de mantenerse en el aire, debido a las fuertes corrientes, en eso Takagi diría, ¿qué es eso? A lo que después todos verían como Takashi estaría volando, y en eso Mike diría, no puede ser, en eso Hirano diría, ¿qué está haciendo? Y en eso desde el aire el Baiolin diría, adrenalina al 100%, máximo poder, a lo que después Takashi desactivaría su modo aéreo, y en eso él empezaría a girar en cel y hielo, mientras todo su cuerpo brillaba en un color verde muy fuerte, a lo que después Takashi diría, ¿quieres mi poder? Pues tómalo, y en eso Elementor miraría hacia arriba y después diría, Siri, el quinto isótopo es mío, y en eso Takashi caería a toda velocidad en dirección de Elementor, y después le daría un fuerte golpe en su núcleo, el cual comenzaría a brillar, en eso él activaría su modo aéreo y se iría de ahí, mientras que Elementor comenzaría a rugir del dolor, ya que todos los isótopos comenzarían a descontrolarse, y después explotarían, creando una gran explosión, la cual se esparciría por todo el mundo, en eso todos los chicos se quedarían impactados, pero después bajarían, en eso verían toda la gran destrucción, y en eso Shizuka diría, Komuro, Komuro, mientras que Saeko diría, Takashi, y así todos empezarían a buscarlo, donde después lo encontrarían herido, y en eso Saeko tomaría su cabeza, y después la recostaría en sus piernas, y en eso Takashi abriría los ojos, y después diría, termino, y en eso Mike diría, salvaste al mundo Takashi, en eso todos lo mirarían y después pondrían una sonrisa, al igual que Takashi, tiempo después todos llegarían a esa zona, y después se enterarían de todo, y Rei abrazaría a Takashi, tiempo después todos estarían viajando en el avión, mientras Takashi estaba recostado, mientras que Shizuka, Saeko, y Rei estaban con él, en eso la pequeña Alice estaría mirando por la ventana, y después diría, oigan miren eso, a lo que después verían desde ahí como varias personas estarían en un gran número reunidas, aló. Que después Mike diría, ¿qué está pasando? Donde después verían mediante una cámara que no se trataban de zombies, así todos se quedarían impactados, donde después bajarían, y en eso vería a las personas más de cerca, y verían que todos estarían confundidos, ya que también tendrían ropa llena de sangre, así todos se impactarían, ya que verían que la explosión de los elementos, no solamente destruyó a Elementor, sino que también estaba comenzando a curar a las
personas, así poco a poco la civilización humana se empezaría a reponer del caos que casi los extermina de la faz de la Tierra, así irían a un lugar con más sobrevivientes, en donde Mike y Maggie se harían más cercanos, al igual que Troy y Beth, mientras que Hirano le declararía sus sentimientos a Takashi, mientras que Shizuka, Rei y Saeko tendrían una relación con Takashi, y tendrían una nueva vida con él, ya que no conseguirían que recuperara sus recuerdos. En eso ellas tres estarían con Takashi en una cama, donde Rei le diría, ¿ya pudiste recordar algo? Donde después Takashi le diría, que no, así Rei agacharía la mirada, pero al mismo tiempo le diría, ¿podemos crear nuevos recuerdos? En eso ella le daría un beso, el cual Takashi correspondería, y en eso él daría un leve gemido, donde después Shizuka saldría debajo de la sabana, mientras se lamía la boca, y le diría, haremos momentos que no olvidaremos, y después ella se mordería el labio, mientras que Saeko también le daría un beso, y después acariciaría su pecho bien tonificado, y después le diría, te amo Takashi, así ellas le darían su primera vez a Takashi, y tendrían una nueva vida con él, en la nueva sociedad que se estaba levantando. De igual manera Beth y Maggie se casarían con Mike y Troy, mientras que Takagi se quedaría con Hirano.